Nunca imaginé que el día en que mi esposo perdería todo sería el mismo día en que yo recuperaría mi dignidad. Pero primero, tuve que descubrir que la mujer que me humillaba en el trabajo cada mañana era la misma que dormía con mi marido cada noche. Me llamo Carolina, tengo 34 años, y durante los últimos 5 años trabajé como asistente administrativa en una firma de consultoría corporativa. Mi jefa, Valeria Montes, era conocida en toda la empresa por dos cosas: su ambición despiadada y su trato cruel hacia cualquiera que considere inferior. Yo estaba en esa categoría. Valeria tenía 29 años, era hermosa de esa forma calculada que requería dinero y tiempo, y había escalado posiciones en la empresa con una velocidad sospechosa. Algunos decían que era brillante, otros murmuraban que sabía exactamente qué hombres cultivar y cuándo. Yo solo sabía que me hacía la vida imposible. Cada mañana llegaba a la oficina a las 7:30. Valeria llegaba a las 9, siempre con café de una cafetería cara que yo nunca podía costear, y me entregaba una lista de tareas que sabía que eran imposibles de completar en un día. Cuando inevitablemente fallaba, me llamaba a su oficina y me humillaba frente a quien estaba presente. Carolina, ¿es que en tu casa no te enseñaron a hacer las cosas bien?, decía con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿O simplemente eres incapaz de seguir instrucciones básicas? Yo aguantaba porque necesitaba el empleo. Mi esposo Rodrigo había perdido su trabajo como gerente de ventas hacía 2 años. Desde entonces, supuestamente estaba buscando oportunidades mientras yo sostenía la casa con mi salario de asistente. Cada vez que le preguntaba sobre entrevistas o contactos, me decía que el mercado estaba difícil, que necesitaba tiempo. Lo que no sabía era que Rodrigo sí tenía un trabajo de tiempo completo: mantener feliz a Valeria Montes. Descubrí la verdad un martes por la tarde, completamente por accidente. Valeria me había enviado a su departamento a recoger unos documentos que supuestamente había olvidado. Me dio las llaves y la dirección con esa impaciencia característica. No tardes, Carolina, y no toques nada que no debas. El departamento quedó en una zona exclusiva de la ciudad, el tipo de edificio con portero y lobby de mármol. Subí al piso 12, abrió la puerta del apartamento 12C, y entré llamándola por si había regresado antes. Silencio. Busqué los documentos en su estudio. Los encontré sobre el escritorio exactamente donde ella dijo que estarían. Estaba a punto de irme cuando vi algo sobre la mesa del comedor que me heló la sangre. Una billetera de hombre, de cuero marrón, con las iniciales RM grabadas en la esquina, las mismas iniciales de Rodrigo Martínez. La misma billetera que yo le había regalado en nuestro aniversario hacía 3 años. Me acerqué con el corazón golpeándome en los oídos. La abrí. Su licencia de conducir me devolvió la mirada. Su tarjeta de crédito, una foto de nuestro día de nuestra boda, doblada por la mitad como si quisiera ocultarme pero no pudiera deshacerse completamente de mí. Las piernas me temblaban. Miré alrededor del departamento con nuevos ojos. 2 cepillos de dientes en el baño, ropa de hombre en el armario del dormitorio principal, una sudadera en el respaldo del sofá que reconocí porque yo la había lavado la semana pasada. Rodrigo vivía aquí, con ella, mientras yo salía cada mañana a las 6:30 para llegar temprano al trabajo, mientras soportaba sus humillaciones y aguantaba su desprecio, mientras llegaba a casa exhausta cada noche a un esposo que fingía haber pasado el día buscando empleo. Él estaba con ella. Tomé fotos, de todo. La billetera, la ropa, los cepillos de dientes, el armario compartido. Guardé los documentos que había venido a buscar y salí del departamento con las manos temblando de furia. Cuando regresó a la oficina, Valeria estaba en una reunión. Le dejé los documentos a su secretaría y volvió a mi escritorio. Me senté frente a la computadora sin ver realmente la pantalla. Todas las piezas encajaban ahora con claridad brutal. La búsqueda de empleo de Rodrigo que nunca produjo ni una sola entrevista. Las salidas misteriosas a networking que duran todo el día.
las veces que llegaba a casa con olor a perfume caro que yo nunca usé, su nueva ropa de marca que supuestamente había comprado en oferta, y Valeria, su ensañamiento particular conmigo, más cruel que con cualquier otro empleado. La forma en que a veces me miraban no con desprecio profesional sino con algo más oscuro, más personal, como si mi sola existencia fuera una ofensa. Ahora entendía, cada vez que me humillaba frente a otros, cada vez que me hacía sentir pequeña e incompetente, no estaba solo ejerciendo poder corporativo, estaba disfrutando de la destrucción de la esposa del hombre con quien compartía cama. Esa noche llegué a casa y actué normal. Rodrigo estaba en el sofá viendo la televisión, como siempre. Me preguntó cómo estuvo mi día con esa preocupación ensayada que antes me parecía genuina. Bien, le dije. Valeria me mandó a su departamento a buscar unos papeles. Vi el microsegundo de pánico en sus ojos antes de que lo ocultara. Sí, qué bien que confía en ti para eso. Sí, dije, sirviéndome agua en la cocina para que no viera mi cara. Es un departamento hermoso, en la zona exclusiva. Me pregunto cómo puede costarlo con su salario. Supongo que gana bien, dijo él, con voz cuidadosamente casual. Esa noche me acosté a su lado y planifiqué. No iba a gritar, no iba a llorar, no iba a darles la satisfacción de verme rota. Iba a esperar el momento exacto. Y ese momento llegó 2 semanas después. La empresa estaba preparando una auditoría importante. Valeria llevaba meses trabajando en asegurar un ascenso a vicepresidenta regional, y esta auditoría era su prueba final. Todo tenía que ser perfecto. Todo tenía que demostrar que su departamento era el más eficiente, el más rentable, el más impecable. Ella estaba más insoportable que nunca, microgestionando cada detalle, gritando por cualquier error menor. Rodrigo, en casa, estaba nervioso, revisando su teléfono constantemente. Supuse que Valeria estaba descargando su estrés también en él. 3 días antes de que llegaran los auditores, Valeria me llamó a su oficina. Carolina, necesito que revise todos los informes de gastos del último año. Cualquier inconsistencia, cualquier error, lo corrige inmediatamente. Los auditores no pueden encontrar ni un solo problema. ¿Entiendes? Sí, Valeria. Y Carolina, agregó, con esa sonrisa venenosa, sé que esto puede ser complicado para alguien con tus limitaciones, pero por una vez en tu vida, intenta no decepcionar. Pasé las siguientes 48 horas revisando cada reporte de gastos que pasó por nuestro departamento, y encontré algo interesante. Valeria había estado presentando gastos personales como gastos corporativos durante meses. Cenas en restaurantes exclusivos marcadas como comidas de negocios con clientes en fechas donde no había clientes registrados. Compras en tiendas de lujo marcadas como regalos corporativos sin registro de entrega. Y lo más interesante, pagos mensuales a una cuenta de arrendamiento marcados como espacio de almacenamiento para archivos que coincidían exactamente con el edificio donde vivía. Con mi esposo, la empresa estaba pagando el departamento donde mi esposo mantenía su doble vida. Había más, pequeños robos, facturas infladas, viáticos falsos. No era una fortuna, pero era suficiente. Suficiente para arruinar una carrera, suficiente para destruir cualquier posibilidad de ese ascenso, suficiente para terminar con ella. Tenía 2 opciones: reportarlo a recursos humanos inmediatamente y ver cómo colapsaba su mundo, o esperar al momento de máximo impacto. Elegí esperar. El día de la auditoría llegó. Los auditores se instalaron en la sala de conferencias. Valeria llegó con su mejor traje y esa confianza que venía de creerse intocable. Me había ordenado que preparara café y me mantuviera disponible para cualquier documento que necesitaran. Durante las primeras 3 horas, todo fue rutinario. Revisaron procesos, entrevistaron al equipo, examinaron sistemas. Valeria estaba radiante, respondiendo con precisión, demostrando competencia. Entonces uno de los auditores pidió ver los informes de gastos del departamento del último año.
Por supuesto, dijo Valeria, señalándome. Carolina, trae los archivos de gastos. Le entregué la carpeta. Ella ni siquiera la revisó antes de pasarla a los auditores. Tan segura estaba de que todo era perfecto. Esperé, tomé mi tiempo preparando más café. Organicé documentos que no necesitaban organización. Y observa, vi el momento exacto en que el auditor principal frunció el ceño. Vi cuando le mostró algo a su colega. Vi cuando ambos empezaron a marcar páginas con notitas amarillas. Cada vez más rápido. Señorita Montes, dijo el auditor después de 20 minutos de silencio tenso, necesitamos que nos explique algunos de estos gastos. La confianza de Valeria vaciló por un segundo. Por supuesto, ¿cuáles específicamente? Lo que siguió fue hermoso. Cada cena lujosa sin cliente correspondiente, cada compra personal disfrazada, cada pago de alquiler está marcado como almacenamiento. Los auditores las presentaron una por una, y vi cómo el color desaparecía de la cara de Valeria. Debe haber un error en el sistema, dijo, su voz perdiendo esa autoridad característica. Carolina maneja estos informes. Ella debe haber. Los informes están firmados por usted, interrumpió el auditor, con su autorización digital. El asistente solo los procesa después de su aprobación. Valeria me miró entonces, y en sus ojos vi el momento en que comprendió. No fue un error del sistema, no fue incompetencia de su asistente, fue deliberado. Carolina, dijo lentamente, ¿revisaste estos informes como te pedí? Sí, Valeria, respondió con la voz más profesional posible. Los revisé muy cuidadosamente. Encontré varias inconsistencias. Valeria se despidió una semana después. La investigación encontró más irregularidades de las que yo había reportado inicialmente. Enfrentó cargos legales por malversación de fondos corporativos. La empresa cortó el pago del departamento, y ella no podía costearlo con su propio dinero porque, resulta, gran parte de su estilo de vida había sido financiado con dinero robado. Rodrigo intentó regresar 2 veces. La primera vez llegó con flores y un discurso preparado sobre segundas oportunidades. La segunda vez llegó con lágrimas genuinas diciendo que Valeria lo había culpado a él por todo, que ella le gritó que si no hubiera sido tan obvio dejando su billetera, nada habría sido descubierto. Ambas veces cerré la puerta sin responder. 3 meses después del escándalo, me llamaron a la oficina del director regional. Entré esperando lo peor, pensando que tal vez algún procedimiento legal relacionado con el caso de Valeria requería mi testimonio. En cambio, me ofrecieron su posición. Carolina, dijo el director, un hombre de 50 años llamado Germán Ruiz que rara vez bajaba de las oficinas ejecutivas. Hemos estado revisando el desempeño del departamento durante los últimos 5 años. Los números muestran que la eficiencia operativa se mantiene consistentemente alta a pesar de las irregularidades de la señorita Montes. Hizo una pausa, mirándome directamente. Varios miembros del equipo nos han informado que usted era quien realmente mantenía todo funcionando, que Valeria tomó crédito por sistemas que usted diseñó, por procesos que usted optimizó, que la presentación que aseguró el contrato con Petromax el año pasado, la que Valeria presentó como su trabajo, fue escrita enteramente por usted. Yo no dije nada, era verdad, pero nunca lo había reportado. ¿De qué servía quejarse cuando nadie escucharía a una asistente sobre su jefa estrella? También notamos, continuó Germán, que durante la crisis de auditoría, usted manejó el protocolo perfectamente. No actuó por venganza personal a pesar de tener motivos. No filtró información. Siguió el proceso correcto. Permitió que la evidencia hablara por sí misma. Y protegió a la empresa de un escándalo mayor. Deslizó un sobregrueso a través del escritorio. Le estamos ofreciendo la posición de jefa de departamento con aumento salarial correspondiente, retroactivo a 3 meses. También hay una asignación por su discreción profesional durante la investigación. Abrí el sobre. El salario era el triple de lo que ganaba como asistente.
La paga era más dinero del que había visto junto en mi vida. Hay una condición, agregó Germán. Necesitamos que firme un acuerdo de confidencialidad sobre los detalles específicos del caso Montes. Para protección legal de la empresa, ¿reconocerí si no firmo? Preguntó. Él suena levemente. Entonces le ofrecemos la posición sin la pagar, y usted es libre de hablar de lo que quiera. Pero francamente, no veo que ganaría con eso. Valeria Montes ya no es problema de nadie aquí. Firmé, tomé la posición, el salario, la compensación, no por el dinero, aunque no voy a mentir y decir que no importaba. Lo hice porque era lo que me correspondía, lo que siempre me había correspondido. Mi primer día como jefa de departamento, contraté una nueva asistente, una mujer joven llamada Patricia que me recordó a mí misma hace 5 años, competente, callada, subestimada. Le pagué un salario justo, el trato con respeto. Cuando hacía buen trabajo, se lo reconocí públicamente. Cuando cometía errores, los corregimos en privado. Un mes después de mi ascenso, Rodrigo apareció en el vestíbulo del edificio. Seguridad me llamó para preguntar si podía subir. Les dije que no. Me envió un mensaje esa noche: vi tu ascenso en LinkedIn. Felicidades. Te lo mereces. Siento todo lo que pasó. ¿Podemos hablar? No respondí. Bloqueé el número. 6 meses después, una colega me contó que había visto a Valeria trabajando como recepcionista en un gimnasio low cost al otro lado de la ciudad. Los cargos legales habían sido reducidos a una multa y servicios comunitarios gracias a un abogado caro que la dejó endeudada, pero su carrera corporativa estaba destruida. Ninguna empresa seria la contrataría después del escándalo. No sentí satisfacción al escucharlo. No sentí pena tampoco. Solo sentí, nada. Ella era un problema que ya había resuelto, una ecuación que ya había balanceado. Han pasado 2 años desde todo eso. Sigo en la empresa, ahora como director regional después de otro ascenso. Dirijo un equipo de 20 personas. Gano más dinero del que imaginaba posible cuando era esa asistente asustada soportando humillaciones diarias. Compré mi propio departamento, más pequeño que aquel donde Rodrigo vivía con Valeria, pero es mío, pagado con mi trabajo, mi dinero, mi esfuerzo. A veces la gente me pregunta si planeo volver a tener pareja. Les digo que tal vez algún día, cuando encuentre a alguien que me vea como igual, no como fuente de ingresos o proyecto de rescate, pero la verdad es que no lo necesito. No necesito a alguien que valide mi existencia o llene un vacío. Durante años pensé que mi vida era Rodrigo más mi trabajo. Cuando ambos me traicionaron, pensé que me quedaría sin nada. En cambio, me quedé conmigo misma, y resulta que eso era más que suficiente. La semana pasada, Patricia entró a mi oficina con un reporte de gastos que encontró sospechoso. Un gerente de otro departamento había estado inflando números menores, nada comparado con el fraude de Valeria, pero aún así incorrecto. ¿Qué hago?, preguntó Patricia, nerviosa de reportar a alguien de rango superior. ¿Tienes evidencia documentada?, le pregunté. Sir, ¿seguiste el protocolo apropiado para verificar? Sir, entonces repórtalo a auditoría interna. Deja que el sistema haga su trabajo. Y Patricia, agregué cuando se dirigió a la puerta, nunca tengas miedo de hacer lo correcto solo porque alguien tiene más poder que tú. El poder mal usado siempre tiene fecha de vencimiento. Ella ascendió y salió. Me quedé mirando por la ventana de mi oficina, la vista de la ciudad extendiéndose frente a mí. Valeria me enseñó que la crueldad sin consecuencias es adictiva, que la gente abusa de su poder porque puede, porque nadie los detiene. Rodrigo me enseñó que la comodidad puede disfrazarse de amor durante años si no prestas atención, pero lo que aprendí por mi cuenta fue más valioso, que la paciencia no es debilidad, que esperar el momento correcto no es cobardía, que la venganza más efectiva no es la más ruidosa, sino la más precisa. Sin arena, no hice escenas,
No busqué destruirlos activamente, solo hice mi trabajo, impecablemente, y dejé que sus propias decisiones los destruyeran. Esa es la diferencia entre crueldad y justicia. La crueldad necesita víctimas. La justicia solo necesita verdad, y la verdad, resulta, es mucho más poderosa que cualquier humillación, cualquier mentira, cualquier traición. Valeria Montes me hizo sentir pequeña durante años. Rodrigo me hizo sentir invisible en mi propia vida, pero al final, ellos fueron quienes desaparecieron, y yo sigo aquí, más fuerte, más inteligente, más libre. Ese es mi karma, y honestamente, no podría haber pedido uno mejor.